Buen día, chicos. Muy buen día con todos ustedes. ¿Se escucha bien? ¿El audio está bien? A ver, ustedes me informarán. Muy buen día, Selena, Diana, Esteban, Ángel, ¿no? Luis, Danilo, Teresita, Elina, Ángel, Juan, Diana, Emanuel. Muy buenos días. ¿Ya? Ah, ya. Chévere, Ronald. Gracias. Ahí está Marjorie, Micaela, Edison, Alejandra, Joel, Ana, Adriana, Germán, Lucero, María. Muy buen día con todos ustedes. A ver, hoy día nosotros vamos a ver uno, escuchen bien, vamos a ver uno, eh, la escasez en términos relativos. Vamos a hacer una diferencia entre la escasez de forma absoluta y la escasez de forma relativa. Dos, vamos a ver los gráficos de dispersión de serie de tiempo y de corte transversal. ¿Ya? Tres, los métodos, ¿no? Los métodos, fundamental el uso de los métodos. ¿Ya? Y obviamente ya la división de la economía, pero eso ya lo hacemos rapidísimo. ¿Sí? Lo que me interesa es diferencia de escasez en términos absolutos relativos, ¿ya? Las tres tipos de gráfica que vamos a ver en economía, ¿ya? Los métodos. Eso fundamentalmente es lo que me interesa. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? A ver, denme un segundo, voy a cerrar la puerta. Ahí está. Bien, recuerden que si, por ejemplo, el mundo sufriera una hambruna, ¿no? Si en el mundo hubiera una hambruna, entonces definitivamente diríamos que hay una escasez en términos absolutos. O sea, definitivamente no hay. No hay. Eso sería una escasez en términos absolutos. Pero cuando hablamos de escasez en términos relativos, hablamos de la escasez con un punto de comparación, ¿verdad? O sea, se dice pues que algo es escaso cuando la necesidad está superando al recurso. Entonces, si esta necesidad está logrando superar al recurso, entonces hablamos de escasez, pero escasez en términos relativos. ¿Ok? Ah, por ejemplo, si te digo, ¿no? Oiga, el arroz, ¿no? El arroz es un recurso escaso. Y tú me dices, ¿no? Oiga, profe, pero si yo veo un montón de arroz en el mundo, ¿no? Veo un arroz, pucha, que yo voy al mercado y ya veo sacos y sacos y sacos de arroz. Entonces, ¿cómo me puede decir que está escaseando? Claro, o sea, no es una escasez absoluta, pues. O sea, es una escasez relativa. Lo cual significa que por más que usted vea un montón de arroz en los mercados, ¿no? Las necesidades que tiene el pueblo por arroz superan a ese recurso existente. Y conforme algo sea más escaso, pues va a costar más. ¿Se da cuenta? Ah, claro, no, profe. Esa era esa situación. Allá, Emanuel, cuando se habla de la escasez ya en términos absolutos, significa pues que el producto no existe, ya no hay. No hay. Imagínese una sequía. Si hay una sequía, pues hay escasez de agua en términos absolutos, porque ya no es pues que vemos agua, ya no hay. Entonces ahí es escasez en términos absolutos. Ah, entonces en la economía nosotros hablamos de la escasez, pero en términos relativos, ¿no? A ver, miren por acá. Por acá está el recurso, ¿no? Ahí está el recurso.
pero la necesidad siempre se ubica arriba. Lo que pasa es que la necesidad es como si fuera el aceite y el recurso es como si fuera el agua. Entonces, si la necesidad está superando al recurso, eso es escaso, pero relativo, ¿no? En términos relativos. Ahora, la persona dice, mis recursos están aumentando, pero su necesidad se dispara. Entonces, seguimos hablando de escasez. En este caso, lo que yo veo, que el problema no es en sí el recurso, sino el problema es la necesidad. O sea, lo que pasa es que las necesidades, muchas de ellas son artificiales, muchas de ellas se crean, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos pasa al ser humano, ¿no? O sea, el recurso del ser humano aumenta, ¿ya? El recurso del ser humano aumenta, pero las necesidades del ser humano aumentan más. Entonces, estamos hablando igual de escasez. Es por eso que esta escasez relativa es un problema tanto del rico como del pobre. O sea, no es un problema exclusivo del pobre, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos al rico, ¿no? El rico tiene el problema de la escasez. Pero pregunto, ¿es porque, caramba, realmente no tiene recursos? O sea, es una persona que se va a morir, pero si sus recursos son amplios, ¿no? Sus recursos son amplios, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que su necesidad se dispara, ¿ya? Ahora, ya cuando estamos pues en el último lado, ¿no? Donde prácticamente ya no hay nada, ¿no? Ya pues ahí ya no será escasez relativa, pues. Ahí ya será escasez de forma absoluta. Ah, claro, no, profe. Entonces, ¿un millonario tiene escasez? Obvio. Un millonario presenta escasez. Pero la escasez que presenta este millonario no es una escasez absoluta. Es una escasez relativa. ¿No es cierto? Es una escasez relativa. Porque su necesidad está superando al recurso. Pero si ya hablamos de una persona que está en la miseria, ¿no? Está en la lona, enjuto, pues se ha chapado al hueso. ¿Esta persona también tiene escasez? Sí, pero ya en el caso de esta persona ya pues es una escasez definitivamente absoluta, ¿no es cierto? Porque ya no está cubriendo ni siquiera las necesidades básicas, que es la alimentación. Ah, ya voy entendiendo esa diferencia, profesor, entre la escasez absoluta y la escasez relativa, ¿ya? Y ojalá que nunca, Kevin, ¿no? Pero eso es lo que se visualiza, ¿no? Eso es lo que se visualiza, ¿no? Que la cosa, en algún momento vamos a estar todos en una escasez absoluta, ¿no? Ojalá que el ser humano reaccione y eso no pase, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho la diferencia entre escasez relativa y escasez absoluta, vayamos a dar una definición que usted conoce. Esta definición la da Leonard Robbins. Leonard Robbins da la definición de economía más usada en el planeta. Pero ojo, esta definición, si bien es cierto, es la más usada en el planeta, ¿ya? No es una definición que abarque completamente la idea de economía, pero bueno, es la más usada porque ahí él incluye el principal problema de la economía. Pero a pesar de que es la más usada porque incluye el principal problema de la economía, que es la escasez, no se salva de las críticas, ¿ya? No se salva de las críticas. Primero, voy a dar la definición que usted la conoce y luego voy a soltarte las críticas que recibe Leonard Robbins, ¿ya? Mire, dice que la economía es una ciencia que te va a enseñar a cómo usar el recurso escaso de la mejor manera posible con la intención de lograr satisfacer tus necesidades. Entonces, él dice pues que los recursos son escasos, pero obviamente hay una escasez relativa, no absoluta, sino relativa. Entonces, esta escasez, este recurso que es escaso, tiene usos alternativos.
Entonces, usted, ante esos usos alternativos que tiene ese recurso escaso, usted va a buscar darle el mejor uso posible, ¿no? Entonces, Leonard Robin te dice, déle usted el mejor uso posible a ese recurso escaso entre fines alternativos, ¿no? Había una cancioncita, un merenguito, que más o menos decía así, ¿no? Te compro a tu novia, porque tu novia no gasta, tu novia economiza, ¿no? ¿Se acuerdan? La deben haber escuchado, ¿no? Entonces, el economizar significa eso, ¿no? Darle el mejor uso al recurso escaso. Ahí está, muy bien, Ángel. Ahí está. Ahí Ángel ha compartido, ¿no? Lo que es la escasez absoluta y la escasez relativa, ¿no? Que es lo que se te ha estado transmitiendo, ¿verdad? La escasez relativa es un caso comparado donde la necesidad supera tu recurso, ¿no es cierto? Y la escasez absoluta es obviamente cuando no hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se pasa una sequía, en una sequía, imagínense, no hay agua, pues eso ya es una escasez absoluta, no existe agua. Ah, ya. Ya, ustedes solamente pueden ver sus propios mensajes. Ya, eso sí no sabía. Pero buen dato, Kevin, ¿ah? Buen dato, Kevin. Yo pensé que todos ustedes podían ver todos los mensajes. No, no, no era así, solamente ven los suyos. Ya, chévere. El economista que dio esta definición se llama Leonard Robbins. ¿Ya? Ese es su nombre. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace a Leonard Robbins? Miren, chicos, eh, Leonard Robbins en uno de sus comentarios dice, el economista solamente debe quedarse en el campo de la economía positiva. Eso dice, ¿no? O sea, dice que si solamente nos quedamos en el campo de lo positivo, o sea, en el campo de las cosas reales, las cosas tal y como son, él nos está diciendo que no podemos entrar al campo de lo normativo, o sea, al campo de las opiniones. Dice, no, el economista no puede estar en lo normativo, no puede brindar una opinión, solamente podrá estar en el campo de lo positivo. Eso manifiesta pues un rechazo bastante grande de todos los economistas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no podamos opinar? O sea, ¿cómo es posible que no podamos ir a lo normativo? Está loco. Y entonces ven su definición y dice, pero si este señor en su definición dice que usted le dé el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos, es decir, este señor está diciendo que usted elija. Y si usted ya está eligiendo, usted está haciendo una decisión particular. Eso ya pasa a ser algo subjetivo. Entonces, usted, señor, en su definición está diciendo que elijan, o sea, que se vayan a lo normativo. Por lo tanto, usted ahí está teniendo una contracción, una contradicción. Usted dice que los economistas no debemos ir por lo normativo, pero sin embargo usted en su definición dice que sí, ¿no? Es por eso que recibe bastante crítica Leonard Robin, ¿ya? Bien. Entonces, ¿hasta ahí está claro, muchachos? Bien. Para pasar a la siguiente PPT, quiero recalcarte que hay diferencia entre escasez absoluta y relativa. ¿Qué significa escasez absoluta? Que no hay, ¿verdad? Que no hay el recurso. ¿Qué significa escasez relativa? La escasez relativa es una comparación entre la necesidad y el recurso. Entonces, si la necesidad logra superar al recurso, entonces hablamos de escasez relativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, que la economía que te enseña según Leonard Robin, la economía te enseña a darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos.
acuerdo? Muy bien. Ahora, acá, aquí está esta imagen, también ya usted la conoce. La secuencia es esta, ¿no? La secuencia es que como hay escasez de recursos, relativos, obviamente, significa que nuestras necesidades están superando al recurso existente. Entonces, como nuestras necesidades están logrando superar al recurso existente, significa que no nos alcanza. Por lo tanto, esta escasez relativa nos va a obligar a nosotros a elegir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que elegir? Porque nos enfrentamos a la escasez. ¿Pero qué escasez? ¿Absoluta o relativa? Una escasez relativa, profesor. Entonces, como estamos en una escasez relativa, eso nos obliga a elegir. Y siempre cuando estemos en la elección, vamos a tener que sacrificar algo. Eso que nosotros sacrifiquemos se conoce con el nombre de costo de oportunidad. No se vayan a olvidar eso, ¿ah? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿No? ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que nosotros sacrificamos, lo que nosotros dejamos de hacer. Claro, Nelson. Claro, es cierto. ¿Sabe por qué Nelson contribuye como, bueno, o sea, bueno, me corrijo, ¿sabe por qué le dicen ciencia de la elección? Porque eso es lo que está pasando, pues, o sea, Leonel Robin te dice, ¿no? ¿Sabe qué, señores? El recurso es escaso, ¿no es cierto? O sea, su necesidad supera el recurso. Entonces, usted tiene que darle el mejor uso a ese recurso escaso entre fines alternativos, ¿no? O sea, usted tiene que elegir. Es por eso que le pongo este cuadro de acá, ¿no? La escasez me obliga a elegir. Y si la escasez me obliga a elegir, es por eso que también le llaman pues la ciencia de la elección, ¿no? Entonces, Nelsi, bacán, eso es correcto, Nelsi, ¿ya? Pero siempre cuando nosotros elijamos, siempre vamos a sacrificar algo, ¿verdad? Eso que estamos sacrificando, ¿cómo se llama? Se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, en este caso dice claramente que este personaje tiene un sol y quiere comprarse un vaso de moliente que cuesta un sol y un pan con camote que también cuesta un sol. Entonces tiene un gran problema, ¿no? Su gran problema es que él necesita 2 soles, pero tiene un sol. Ah, escasez. Entonces va a elegir. Y él dice, yo elijo mi pan con camote. Esa es mi elección. Entonces, ¿qué sacrificó? Su vaso de moliente. Y eso que sacrificó se conoce con el nombre de costo de oportunidad, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad, ¿qué cosa viene a ser? El costo de oportunidad, muchachitos, viene a ser el sacrificio. Viene a ser lo que uno deja de hacer, ¿no? ¿Cuál sería su costo de oportunidad de estar escuchando economía en este momento? Ah, profe, ¿qué es mi costo? ¿Cuál sería mi costo de oportunidad? Profe, estar dejando de ver un programa televisivo. No, yo he dejado de ver un programa televisivo, profe, para escuchar mi clase de economía. Eso lo sé que sacrifiqué, entonces eso será mi costo de oportunidad. Fácil, ¿no? Nada complicado, ciudadano. Recontra sencillo. Así es, Ángel. El costo de oportunidad es el sacrificio, lo que uno dejó de hacer. ¿Ya? Ahora, al dormir. Oye, sí, pucha que la semana está dura, ¿no? Pucha que uno tiene que estudiar, tiene que trabajar, ¿no? Está muy cargada. Ya uno se duerme más tarde, ¿no? Quisiera seguir durmiendo un poquito más, ¿no? Pero bueno, obligaciones son obligaciones. Primero es el deber, después es el placer. Ahora, yo le dije que íbamos a ver 3 gráficas, ¿verdad? Que son las gráficas que se ven en economía, que son la gráfica de dispersión, la gráfica de serie de tiempo y la gráfica de corte transversal, ¿no? Esas, las 3 son las que usamos. Pero obviamente la que más usamos se llama la gráfica de dispersión. ¿Qué cosa nos muestra esa gráfica? ¿No? ¿Qué cosas nos va a mostrar la gráfica de dispersión?
A ver, la gráfica de dispersión nos muestra la relación que existe entre dos variables. ¿Ya? Apúntalo, porque eso no lo he escrito ahí. Toda gráfica de dispersión va a mostrar la relación que existe entre dos variables. ¿Está bien? Voy a poner una gráfica de dispersión que usted conoce. Ya. Ahí te voy a manifestar tres gráficas de dispersión que usted ha visto en algún momento. ¿Ya? Esta gráfica de dispersión puede ser la curva de Philip, la curva de Laffer y la curva de la demanda. ¿Estamos bien? Ah, ya. Ya. Ojo, ojo chicos, que la gráfica de dispersión que nos muestra, acá lo he escrito, la gráfica de dispersión muestra siempre la relación que se va a manifestar entre dos variables. ¿Está bien? Entonces, comencemos a ver la curva de Philip. En la curva de Philip, la variable es la inflación y el desempleo. Entonces, acá estoy relacionando la inflación y el desempleo. Entonces, como estoy relacionando la inflación y el desempleo, me va a mostrar una curva, ¿no? Esa curva me muestra la relación entre esas dos variables. Entonces, Philip decía, cuando las inflaciones son altas, el desempleo es bajo. Pero cuando las inflaciones son bajas, el desempleo es alto. Entonces sale una curva de pendiente negativa. Esta es la curva de Philip, que te está mostrando la relación entre dos variables. Esta curva de Philip, al mostrarte la relación entre dos variables, esta curva de Philip está dentro de las gráficas de dispersión. Ahora, la curva de Laffer. ¿Qué variables relaciona la curva de Laffer? La curva de Laffer va a relacionar la recaudación que el Estado va a tener y los tributos que está cobrando. Entonces, Laffer dice, ¿no? Cuando el tributo es cero, el Estado no recauda nada. Pero cuando es 100%, la tasa impositiva, el Estado tampoco no recauda nada. Acá está la tasa, no sé el porcentaje que cobra. Entonces dice Laffer, ¿no? Hay que buscar una tasa óptima que genere la mayor recaudación posible. Entonces, de 0 al X%, que es la tasa óptima, conforme la tasa vaya subiendo, la recaudación sube. Pero si nos pasamos de este X% y vamos al 100%, ya son tasas muy altas, y al ser tasas muy altas, la población no quiere pagarlo, y el Estado recauda menos, ¿no? Ahí está. La curva de Laffer también forma parte de una gráfica de dispersión porque igual relaciona dos variables. Lo mismo va a pasar con la curva de la demanda. La curva de la demanda relaciona el precio con la cantidad demandada y muestra una curva de pendiente negativa. Esta curva de demanda también forma parte de la gráfica de dispersión.
Ahí está. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Estamos yendo bien? O sea, ya estamos entendiendo qué manifiesta o cómo es una gráfica de dispersión. Entonces, siempre las gráficas de dispersión nos van a mostrar las relaciones que existen entre dos variables. ¿Ya? Muy bien, vamos a borrar eso. Ahora, ahí, por ejemplo, ves una gráfica de dispersión. Esta la jalé del sector salud, porque en esta gráfica de dispersión, ¿qué variables son las que se están viendo ahí? En esta gráfica de dispersión, las variables son el porcentaje de grasa con el índice de masa corporal. El porcentaje de grasa está acá, en el eje de las ordenadas. Y en el eje de las abscisas está el índice de masa corporal, ¿no? Y usted ve una cosa así que parece excremento de mosca, ¿no? Usted dice, ah, su madre, ¿qué es eso? Bueno, no se asuste, pero le comunico que así es lo real, ¿no? Las gráficas se hacen así. Ah, claro, ¿no? Y lo que ocurre es que al final, como se ve en una tendencia, la tendencia, lo único que se pone en la gráfica es la tendencia, ¿no? Que es una línea creciente, ¿no? Ah, de esta manera, ¿no? Ahí está, ¿ve esa línea? Entonces esa línea manifiesta que hay una relación directa, ¿no? Una relación directa entre el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Como ahí se están relacionando dos variables, la relación entre dos variables, esa es una gráfica de dispersión, ¿ya? Ahora, mire esta gráfica de ahí. Ahí tenemos ahora la gráfica de serie de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te muestra una gráfica de serie de tiempo? Vamos a escribirlo. Eso es lo que nos muestra una gráfica de serie de tiempo. Solamente vamos a ver cómo va una variable evolucionando en el tiempo. Lo característico de una gráfica de serie de tiempo es que siempre la variable que usted quiera medir lo va a poner en el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Por ejemplo, quiero ver la evolución del PBI, o sea, de la producción hecha por un país a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, si en este eje de las abscisas usted pone el tiempo y en el eje de las ordenadas pone una variable, en este caso el PBI, lo que usted quiere medir es eso, la evolución del PBI a lo largo del tiempo. Y toda variable que mida su evolución a lo largo del tiempo será llamado una gráfica de serie de tiempo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Usted tiene, ¿no? En el año 1 la producción era de 100 y en el año 2 la producción es de 10. Entonces vemos ahí una caída muy rápida. Tiene mucha pendiente, ¿no es cierto? Tiene mucha pendiente. Entonces, al tener mucha pendiente, decimos que esta caída ha sido muy rápida. Y al ser muy rápida, significa que tiene mucha intensidad. Eso es una cosa que se mide en la gráfica de serie de tiempo. ¿Ya? A mayor intensidad,
significa que el movimiento ha sido más rápido. Ah, ¿estamos bien? Porque una cosa es que te digan, ¿no? En el año 1 la producción fue 100, pero en el año 20 la producción fue 10. Mira, ve, acá está más echadita. Y al estar más echadita, tiene menos pendiente, lo cual significa que el cambio ha sido más lento, ¿no? Entonces aquí, en esa situación, diremos que hay menos intensidad, ¿no? Acá hay menos intensidad. Acá no. Acá hay mayor intensidad. ¿Se da cuenta? Ah, o sea que si los cambios son más rápidos, si los cambios son más rápidos, tiene más pendiente, está más inclinada y eso hace que haga mayor intensidad. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí, por ejemplo, ¿cómo ven? Hay mucha o poca intensidad ahí en esa gráfica. Profesor, ahí yo veo que los cambios son muy rápidos. ¿Y cómo me doy cuenta que los cambios son muy rápidos? Por la pendiente. Mira, mira acá, por ejemplo, mira, está bastante inclinada, o sea, esto ha sido pero rapidísimo. Tanto la subida como la bajada, o sea, tiene mucha pendiente, o sea, es muy empinado sus oscilaciones. ¿Ya? Ah, profe, pero acá, por ejemplo, en este tramo, acá veo que hay menos pendiente, ¿no es cierto? Porque hay menos inclinación, claro. En ese tramo que estamos encerrando en un círculo, diremos pues que ahí hay menor intensidad, ¿no? El movimiento, el cambio ha sido más lento, ¿ya? Pero mira, de ahí pasó acá. Ah, qué salvajada. Mira, ve esta subida. Mira, ve esta subida. Esta tiene demasiada pendiente. O sea, acá hay mucha intensidad, ¿no? O sea, si esto lo trasladamos a una economía, pucha, que estos movimientos son muy salvajes, ¿ah? Esos movimientos son pero recontra salvajes. Hay una rapidez con la cual la producción está subiendo o bajando que da miedo, ¿ah? Mucha intensidad. Ah, qué bravo, profe. Sí, 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 bravo. Otra cosa, aparte de la intensidad, otra cosa que tenías que notar es la tendencia, o sea, hacia dónde apunta la dirección. Si usted quiere sacar la tendencia, vamos a poner desde diciembre del 2012, año del fin del mundo, así decían, ¿no? Hasta abril del 2015, pone esos puntos. Y para sacar la tendencia simplemente saca una línea que los una. Ahí está. Ya sacamos la tendencia. Y la tendencia del 2012 al 2015, ¿cuál es? Profe, esa tendencia es una tendencia creciente. Así, profe, es una tendencia creciente, sí. En esa tendencia creciente, usted observa que vamos hacia arriba, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales vamos a estar arriba de la tendencia y otros momentos en los cuales vamos a estar debajo. Pero el promedio es que tienda a estar en ese nivel, ¿ya? Para eso sirve la tendencia.
¿De acuerdo? Ahora, estoy leyendo que, profe, eso sirve para medir la inflación. Mm, se mutió, se había apagado, ¿no? Ya. ¿Y ahora sí se escucha? Sí, ¿no? Bien. Ahora, no solamente, chicos, sirve para medir la inflación. O sea, una gráfica de serie de tiempo sirve para medir cualquier variable, o sea, la evolución de cualquier variable a lo largo del tiempo. ¿Ya? Usted puede medir la inflación, puede medir el tipo de cambio, puede medir el PBI, ¿no es cierto? Puede utilizarlo también en otros cursos, ¿no? En psicología, bueno, en todas las carreras se utilizan, ¿no? Esto no es exclusivo de la economía, ¿ya? La estatura, por ejemplo. Usted ha visto en este eh, los chiquitines cuando van a hacer su control del niño sano, no le ponen una estatura promedio y de acuerdo a la edad y ven su crecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una serie de tiempo, porque está evaluando el crecimiento del muchacho a lo largo de los años. Y no solamente miden el crecimiento, ¿no? También miden su peso, ¿ya? ¿Ya? Ya, profesor. Entonces se entendió que en una gráfica de serie de tiempo se puede medir cualquier variable, pero solo una, ¿no? O sea, mides una sola variable a lo largo del tiempo. ¿Estamos bien? Ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Se va entendiendo las dos gráficas que se ven en economía hasta el momento, la de dispersión, ¿no? Y la de serie de tiempo. La de dispersión que te mostraba, ¿recuerdan? La dispersión te mostraba la relación entre dos variables. En cambio, la de serie de tiempo te muestra cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver la tercera y última gráfica, que es la gráfica de corte transversal. Su profe, ¿esto qué es? La de corte transversal. La de corte transversal, chicos, se presenta en barras, en tortas, ¿no? La torta es cuando es un círculo, ¿no? Un círculo, ¿no? Por ejemplo, así, a ver, vamos a ver. Una gráfica de tortes cuando te ponen así, ¿no? Y te dice, este porcentaje de la torta, vamos a ponerle 20%, es minería, ¿no? Este otro porcentaje, digamos un 30%, es telecomunicaciones. Y así, ¿no? O sea, van por tajadas. ¿Ya? En este caso, yo he escogido una gráfica de corte transversal en barras. Pero la pregunta es, ¿y qué muestra, no? O sea, ¿qué muestra una gráfica de corte transversal? Esta es la tercera. O sea, Ángel, la primera que vimos era de dispersión, como dice Lina, ¿no? La segunda que vimos era la de serie de tiempo. Y esta tercera que vemos es la de corte transversal. Recuerden que la dispersión muestra la relación entre dos variables. La de serie de tiempo te muestra la evolución de una variable en el transcurso del tiempo. Y esta tercera, llamada la de corte transversal, te muestra una información, pero en un momento exacto del tiempo. Por eso es transversal, pues, ¿no? A ver, para explicarme, voy a retroceder un poquito. A ver, esto te va a servir a mucho, incluso en tu tesis.
Cuando usted algún día haga su tesis, usted puede hacer su tesis de forma longitudinal, longitudinal, o puede hacer su tesis transversal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Cuando se hace una transversal, se hace en un solo momento, ¿verdad? En un momento, una fecha indicada. En cambio, longitudinal es en un periodo de tiempo. Esta transversal, al ser en un solo momento, es como si usted tomara una foto. En cambio, la longitudinal, que es en un periodo de tiempo, es como si usted grabara una película, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, usted dice, ¿no? Ah, muy bien, estoy haciendo mi tesis sobre el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en San Marcos en el año 2000, ¿no? Y he hecho una encuesta el, en el año 2000, ¿no? El año 2021. Y he hecho una encuesta en abril del 2021. Muy bien, alumno. ¿Y su tesis es transversal o longitudinal? Bueno, si usted dice que solamente ha hecho una encuesta, o sea, usted ha levantado la información solo una vez, entonces su estudio es transversal. Porque la encuesta, el levantamiento de datos, solamente fue en una fecha. ¿Ya? Para que su estudio pueda ser longitudinal, usted tiene que haber hecho la encuesta, generalmente una al inicio y una segunda al final, ¿no? Para que pueda comparar dos momentos dentro de ese periodo de tiempo. ¿Estamos bien? Entonces, cuando es transversal, es solamente en un momento específico. Tomas la foto, ¿cómo está en ese momento? Esa es una transversal. En cambio, una longitudinal es cuando lo analizas por lo menos en dos momentos. Eso ya te va a permitir poder comparar. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, si no tienes esto claro, puedes cometer errores, ¿no? Tú le dices al catedrático, doctor, mi tesis es longitudinal y tengo solamente una encuesta. Oye, para agarrarte a palos, ¿ah? ¿Cómo vas a hacer una tesis longitudinal con una sola encuesta? Pues es bien maleado. Ahí tu asesor pues no te ha dicho muy bien cómo es la situación, ¿ah? ¿Ah? ¿Entienden la figura? Ah, sí, profe, ya está claro esa parte, ¿ah? Entonces, al explicármelo, profe, así, yo ya voy entendiendo entonces que una gráfica de corte transversal es una foto. O sea, cómo está en un momento determinado. Así es. Ahí está, por ejemplo. Bueno, acá me olvidé poner el año, ¿no? O lo puse, no sé, creo que me olvidé, porque acá me está tapando una... No puse el año. Pero este es un año determinado, nos está poniendo los ingresos en diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿verdad? Y según esta información, en las barras se ve obviamente que los ingresos más altos están en Nueva York. ¿Estamos bien? En Nueva York. Luego sigue San Francisco, Washington, etc. ¿No? Entonces, esa es una de corte transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya hemos terminado con las gráficas. Ya hemos terminado con las gráficas. Vuelvo a repetir por si acaso alguien se ha perdido. La primera gráfica que hemos visto se llama la gráfica de dispersión. ¿Qué nos muestra una gráfica de dispersión? Una gráfica de dispersión nos muestra la relación que existe entre dos variables.
Es una gráfica de dispersión. La segunda gráfica es la gráfica de serie de tiempo, que nos muestra cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo. Y la tercera es la de corte transversal, que nos muestra una información en barras o en tortas, pero en una fecha determinada. Es como si tomáramos una foto de cómo va lo que queremos observar. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, en el caso de los métodos, que era lo tercero que te decía que pues tiene que estar a estas alturas bien plantado, ¿no? Tenemos dos métodos básicamente, inductivo y deductivo. El método inductivo consiste en observar casos particulares repetitivos. Entonces, como son casos particulares repetitivos, lo que hacemos es hacer una predicción. Si esto está sucediendo, ¿no? Si así se están planteando las cosas y se está repitiendo una y otra vez, entonces la generalización es que esto se va a seguir repitiendo, es que esto se va a seguir dando, ¿no es cierto? Si esto es así, mañana va a seguir siendo igual, ¿no? Por ejemplo, usted dice, ¿no? Oiga, desde que tengo uso de razón, yo me he ido a dormir en la noche y cuando me he levantado ya amaneció. O sea, siempre es así, ¿no? O sea, llega la noche, al día siguiente comenzamos con el día y se repite, se repite. Entonces, como ya pues son casos repetitivos, usted hace la proyección y dice, ¿no? Caramba, hoy día me voy a ir a dormir y cuando me levante mañana va a estar de día. Se acabó. Ahí usted está utilizando el método inductivo, ¿no? El método inductivo es así. Casos repetitivos, casos particulares repetitivos, y de ahí optamos por una generalización. Esto va a seguir siendo así. ¿Estamos bien? Pero si ahora nos piden y explica por qué ocurre eso, bueno, pues esto, el inductivo no te permite explicar, ¿verdad? El inductivo no te permite explicar, el inductivo solamente te permite predecir. Esto va a ser así. ¿Por qué? No sé, pero se da porque ya lo he visto, ¿no? Lo he visto una y otra vez que siempre pasa lo mismo. Así que por inducción hago la predicción. Ahora, un ejemplo más elaborado, ¿cuál sería? Mira, en el año 2001, a segunda vuelta se fue Alan García y Toledo. Y ganó Toledo. En el 2006, a segunda vuelta fue Ollanta y Alan. Y ganó Alan. El 2011 fue Keiko y Ollanta. Y ganó Ollanta. En el 2016 fue PPK y Keiko. Ahí me detengo. Imaginemos que estamos en esta fecha, antes de la segunda vuelta. Entonces, si estuviéramos en esta fecha, antes del inicio de la segunda vuelta, y nosotros vemos estos casos repetitivos. Toledo ganó la presidencia en segunda vuelta, pero Toledo había aparecido en el periodo anterior, era el famoso outsider, compitió con Fujimori. En el 2006 ganó la presidencia Alan, pero Alan había participado en la anterior. En el 2011 ganó Ollanta, y Ollanta había participado en el periodo anterior. Ah, entonces, si se dan estos casos repetitivos, entonces digo, ¿no? Por inducción, el que debe estar ganando la presidencia es Keiko. Ojo, estoy diciendo que estábamos antes de la segunda vuelta. ¿Ya? Otra cosa, mira, ve, casos repetitivos. Toledo tiene como 70 y tantos años, 75, 76, ¿no? Alan García, si estuviera vivo, tendría 70, 71. Ollanta, pues, tiene 50, 51 años. Y Keiko tiene 45.
Entonces también la tendencia es a querer un presidente más joven. Entonces, aplicando la inducción, Keiko va a ganar, ¿no? Ah, profe, pero no ganó. Bueno, tiene razón, no ganó, falló el método. Es posible, ¿no? Ah, claro, no, profe. Pero de todas maneras, profe, es interesante cómo se aplica el método inductivo, sí. Definitivamente muy, muy interesante, ¿no? O sea, en la teoría te dicen, ¿no? Tú puedes aplicar el método inductivo cuando tienes una base de datos, ¿no? Cuando tienes una base de datos, cuando tienes casos que se repiten una y otra vez, y de ahí hace la generalización, pero no puedes explicar por qué está ocurriendo eso, porque lamentablemente cuando tú aplicas el inductivo tienes datos, pero no tienes teoría. La teoría es la que te sirve para poder explicar. Y acá no tienes teoría, solo tienes datos. ¿Estamos bien? A ver, un cinquito, chicos, ya. Un cinquito, están tocando la puerta, ahí vengo. Bien, entonces, si uno revisa, por ejemplo, el libro de Waldo Mendoza, Cómo investigan los economistas, ay, 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 en ese libro que es recontradidáctico, ¿ya? ¿No? Te explica rápidamente, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, que el inductivo sirve para predecir, pero no explicar. Muy bien, muy bien. Ahí también ha compartido, ¿no? Ángel, excelente, ¿no? ¿Ya? El inductivo sirve para poder predecir, pero no explicar. A ver, voy a hacer esto de acá. A ver, un momentito. A ver, ¿qué pasa si tienes base de datos? Puede ser que tengas teoría. ¿Qué método aplicas y para qué sirve? Entonces, si en el campo que tú vas a estudiar o en la investigación que vas a hacer tienes base de datos, pero no tienes teoría, entonces el método que tienes que aplicar es el método inductivo. ¿Para qué te sirve? Te sirve para poder predecir. ¿Por qué puedes predecir? Porque tienes datos. Pero en este método no vas a poder explicar porque no hay teoría. La teoría es la que se usa para explicar. Ahora, si en tu investigación no hay datos, no hay base estadística, pero sí tienes teoría, el método que vas a aplicar se llama el método deductivo. ¿Para qué sirve? Te sirve para poder explicar. Para eso te sirve. Vas a poder explicar, pero no vas a poder predecir. Oiga, profe, ¿por qué no puedo predecir? Porque no tienes datos, pues. No tienes casos particulares que se estén repitiendo, así que no vas a poder predecir. Ah, interesante esa parte, profesor. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Entonces le tomamos una captura de pantalla a esa parte y lo compartimos en el chat. Por si acaso, ese cuadrito lo aplica Waldo Mendoza. ¿Ya? Yo simplemente lo estoy transcribiendo. ¿Ya? Claro, Emanuel, eso es cierto, ¿no?
Gracias, gracias, Joaquín. ¿No? Ahí está, muy bien, Frank, gracias. ¿No? Entonces sí es cierto, o sea, ojo que la economía utiliza ambos métodos, ¿sí? Ambos métodos utiliza, pero el inductivo no tanto, ¿no? O sea, más usamos el método deductivo. Recuerden, es el método que más usamos. A ver. Ahí está. Ahí te dice todo respecto al método inductivo, ¿no? El método inductivo parte de una base de datos, de casos repetitivos, que lo único que hacemos es hacer una generalización, ¿no? Como por ejemplo cuando el papá llega a la casa y encuentra a su hijo viendo tele, ¿no? Y así se pasa todo el mes, cada vez que llega el papá a la casa, el hijo está viendo tele. Entonces, mira, ve cuántos casos particulares repetitivos se han dado. Varios, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a su padre, ¿qué va a pasar cuando llegues a tu casa? Mira, chochera. La próxima vez que llegue a mi casa, voy a encontrar a mi hijo viendo tele. Entonces, el papá ya está haciendo la predicción. ¿Y por qué está haciendo la predicción? Porque mira, ve, cuántas veces lo ha visto. Así que son casos repetitivos y él dice, esto va a pasar, ¿no? O el abuelito, ¿no? El abuelito que ha visto tantos nietos ya, al toque ve a un nuevo nieto, lo ve, ¿qué verá? No dice, este va a ser chiquito. Y efectivamente pasan los años y es chiquito. O lo ve y dice, no, este muchacho va a ser más grandote. Y pasan los años, muchacho alto, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esa predicción? Porque él ha visto tanto nieto ya de forma repetitiva que los ha visto crecer y ya pronostica, ¿no? O también ha visto pues estas señoras que ven la barriguita de una mujer embarazada y dice, ah, va a ser mujercita. ¿Y cómo sabe? Va a ser mujercita, ¿no? ¿Ve? Va a ser varoncito. Ah, ¿cómo sabe? Va a ser varoncito y se cumple, ¿no? ¿No es cierto? Ah, no, mujer, ya está. O sea, inducción, o sea, casos particulares repetitivos de que ahí hace ya la generalización. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, ahí está Ángel, bacán, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Bien. Magia negra. No, no es magia negra. Es la inducción. Ahora, en el caso del método deductivo es diferente. Porque en el método deductivo se parte de una ley, pero de una ley que se construye en base a teorías. O sea, en el método deductivo partimos de una situación teórica. ¿Ya? No conocemos cómo será la realidad todavía, porque no partimos de la realidad. No conocemos cómo va a ser esa realidad, pero sí partimos de teorías, ¿no? ¿Se acuerdan de ese gran físico que falleció hace un tiempo no muy lejano, ¿no? Hace pocos, en realidad pocos meses, ¿no? Que estaba en su silla de rueda, ¿no? Pregunto, ¿cómo él te puede explicar las realidades? ¿No? O sea, el espacio es así. ¿Cómo te puede explicar si él nunca ha ido? ¿Él qué hacía? ¿Qué? Él utilizaba el método deductivo. Se apoyaba en teorías, construía teorías, y en base a eso, él comenzaba a explicar cómo sería una realidad que en este caso él nunca la ha visto. Así es, exacto, Nelson. Stephen Hawking, ¿no? Él es. Así, profe, él aplicaba el método deductivo, sí, porque él partía de teorías y en base a esas teorías hacía las construcciones de leyes que se deberían cumplir en casos particulares. O sea, en este momento él no conocía la realidad, ¿verdad? Porque no la había visto, pero sí podía construir leyes para tratar de explicar cómo sería. Ah, ahora, esos casos particulares son casos infinitos, ¿no? Son casos infinitos. Entonces, por ahí
nosotros podríamos decir, ¿no? Oye, acá está el caso 2, el caso 3, el caso n, el caso infinito, ¿no? Entonces, una vez que ya se planteó la ley, tienen que corroborarlo a ver si se cumplen los casos particulares. Entonces lo corrobora y se cumple en un caso. De ahí lo corrobora en otro y se cumple. Y se cumple. Y conforme se cumplen más casos, la ley queda mejor corroborada. Corroborar significa darle fuerza a una afirmación. Eso significa corroborar, darle fuerza a una afirmación. ¿Estamos bien? Ah, sí, pues, ¿no? Hasta que algún día encuentre que su ley en un caso particular no se cumpla. Y cuando no se cumpla, esa ley será falsa. ¿Estamos bien? Ah, profesor, ¿y por qué no dice que es verdadera? No, imposible. Para decir que es verdadera, tendría que cumplirse en todos los casos. Y los casos como son. Los casos son infinitos. Entonces pregunto, ¿alguien podría comprobar eso en todos los casos infinitos? La respuesta es que no, ¿verdad? Nunca se podría ver en todos los casos infinitos. ¿No es cierto? Entonces nunca podríamos decir esta ley es verdadera. Porque la única manera de ver que esa ley es verdadera es que definitivamente se cumpla en todos los casos que es infinito. Y como comprenderás, eso no puede darse, ¿no? Lo que sí puedo decir es que mi ley ha quedado corroborada. Y conforme que más corroborada, mi ley será más fuerte, pero nunca verdadera. ¿Estamos bien? Y cuando algún día se demuestre que sea falsa, bueno, pues falsa, ¿no? Eso generará que venga otro investigador y en base a mis conocimientos, él eleve aún más el conocimiento de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? A ver, esto de acá ya ustedes lo conocen, pues, ¿no? Esto de acá de la división de la economía, ustedes lo conocen, ustedes son ya una fiera, pues ahí, ¿no? Pero de todas maneras, lo vamos a ver, ¿ya? A ver, ahí me gustaría centrarme en la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Profe, la micro, la economía de lo pequeño, dicen, ¿no? La macro, la economía de lo grande, ¿no? Algunos también dicen, ¿no? La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo, ¿no? Mientras que la microeconomía es el estudio de los componentes de un todo, ¿ya? La composición. O sea, mientras que la microeconomía es el estudio de los componentes de la composición, la macroeconomía es el estudio de la economía como un todo. Pero no entiendo, profe. Ya. De esta manera lo vas a entender mejor. La microeconomía estudia específicamente a la familia, a la empresa y a las relaciones entre las familias y las empresas. Esas relaciones que se establecen entre las familias y las empresas se llama mercado. Entonces, la microeconomía estudia al mercado, a las familias y a las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la familia, estudia al consumidor. La familia es un consumidor. O sea, la teoría del consumidor es microeconomía. La empresa produce, ¿no es cierto? La teoría de la empresa es microeconomía. ¿Ok? Profe, ¿y la macro? Bueno, la macro estudia todo lo que no sea familia, empresa ni mercado. Por eso que la macro estudia a la inflación, al empleo, al consumo, al PBI, o sea, variables que son totales, variables que sean grandes. Eso estudia la macroeconomía entonces, profesor. Claro, ¿ah? Claro que sí.
Así es. Muy bien, Ángela. Ahí está compartiendo con el grupo. Profesor, entonces, ahí está la diferencia entre la micro y la macroeconomía. Pero yo veo que la micro y la macroeconomía le pertenecen a la teoría económica. En todo caso, la teoría económica se divide entre la micro y la macroeconomía. Pero, ¿qué hace la teoría económica, profesor? Bueno, para explicar qué hace la teoría económica, tendríamos que retroceder un poquito hacia la economía descriptiva. Entonces, vayamos primero a la economía descriptiva para poder ir después a la teoría económica. ¿Les parece? En la economía descriptiva, lo que se hace es observar la realidad fielmente, ¿ya? Y comenzar a describir fielmente lo que vemos en la realidad. O sea, profesor, en la economía descriptiva lo que me está diciendo que pasa es que hay observación y descripción. Sí. En la economía descriptiva hay observación y descripción. Eso nos va a permitir poder obtener datos. ¿Ya? Eso es lo que nos permite la economía descriptiva, obtener datos. ¿Está bien? Esos datos que hemos obtenido en la economía descriptiva lo llevamos ahora sí al campo de la teoría económica. En esta teoría económica, lo que hacemos con esos datos es analizar los datos, encontrar relaciones entre los datos y poder explicar qué está pasando. O sea que en la teoría económica lo que hacemos es analizar y explicar. Fácil, ¿no? ¿Qué hacemos en la teoría económica? Analizamos y explicamos. Profesor, pero todo eso, tanto la descriptiva como la teoría económica, está dentro del campo de la economía positiva. Claro, claro que sí. ¿Ya? Esta economía positiva, ¿de qué se encarga? Esta economía positiva se encarga de hechos que son reales, ¿no? De las cosas tal y como son, ¿no? O sea, dentro del campo de la economía positiva, tiene que ser recontra objetivo. Tiene que manifestar las cosas fielmente como están ocurriendo. Diferente a lo normativo, ¿no? En la economía normativa son opiniones. En la economía normativa usted va a manifestar cómo usted quiere que sean las cosas. Ahí está el famoso debe ser, ¿no? Ahí está cómo deben ser las cosas. Ah, cómo deben ser las cosas, profesor, en el campo de la economía normativa. Así es. Y eso es polémico, ¿no? Porque obviamente todos no interpretan de la misma manera, pues, ¿no es cierto? Todos no consideran o no ven de la misma manera algo. Es como en el fútbol, ¿no? Cuando usted ve a los entrenadores, ¿no? Caramba, para uno deberían jugar tal jugador, ¿no? Para otro deberían ser otros los jugadores, ¿no? Es que está ya en lo normativo, pues es algo subjetivo. Dentro de ese campo de lo normativo vamos a encontrar a las llamadas políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Las políticas económicas son las medidas que adopta un gobierno para poder lograr determinado objetivo. Así que, ¿quién aplica las políticas económicas? ¿Yo? ¿Usted? No. El que aplica las políticas económicas es el propio gobierno. ¿Está bien? Ahora, una definición es esa, ¿no? Medidas adoptadas para lograr determinados objetivos. Pero hay otra, ¿no? Hay otra. Eh, Aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos. Es otra definición muy bonita de política económica. Aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos. Por lo tanto, te tiene que interesar las políticas económicas, ¿verdad? ¿Por qué te tiene que interesar las políticas económicas? Porque está recayendo sobre nosotros. Aplicación de la teoría económica sobre la vida económica de los pueblos, o sea, recae sobre nosotros. ¿Ya? No se olvide
que la economía positiva son las cosas tal y como son, y la economía normativa es diferente porque es lo que debe ser, ¿no? O sea, acá es subjetivo, pero acá ¿qué vendría a ser? Acá vendría a ser objetivo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre lo que es la economía positiva y la economía normativa. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, acá nos dice que Julio y Rosa son una pareja muy joven que recién se acaba de casar. Ella está pensando decirle a su esposo que se debe mudar de la casa de sus suegros a un departamento, además de comprar muebles. A esto se suma que ella está embarazada de gemelos. Ahora Julio se encuentra preocupado por la demanda de cosas que le pide su esposa. En materia económica, esto se explica porque los recursos son. Ah, muy bien. Claro, ¿no? Pero recuerde que habíamos mencionado que la escasez puede ser absoluta o relativa. O sea, si quisiéramos de repente complicar el concepto para algunos, hubiese puesto en la clave C escasez absoluta o relativa y en la otra clave absoluta. Y ahí te apuesto que varios chicos se complicarían. Así que les recuerdo que si hablamos de escasez absoluta, significa que no hay el recurso, ¿verdad? En cambio, si hablamos de escasez relativa, significa que si existe el recurso, solo lo que ocurre es que se necesita más de lo que existe. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahí está. El casarse, ¿no? Y también es una bonita etapa, muchachos. Pero todo tiene su tiempo, ¿ah? Todo tiene su tiempo. No se adelanten. A ver, dice acá. Marque la alternativa que contenga solo proposiciones positivas. Recuerde que las proposiciones positivas son hechos reales. Acá no entra a tallar su opinión. Una proposición que esté en el campo de lo positivo podría ser una ley, una relación causa-efecto, una afirmación, algo obviamente que ya haya ocurrido. ¿No es cierto? Ahí léalo, por favor. ¿Por qué? Si usted lee la proposición 3, en la proposición 3 dice el gobierno debería. O sea, es algo que no ha sucedido. Es una opinión. Dice, el gobierno debería buscar más ingresos por impuesto a la renta para así reducir la desigualdad. Es una opinión. Por lo tanto, la proposición 3 está en el campo de la economía normativa. ¿Ya? En cambio, las dos primeras, ¿no? Dice, ¿no? El impuesto selectivo al consumo se grava básicamente a los productos inelásticos como el licor y el cigarro, ¿no?
Es una afirmación, ¿no? En Sudamérica, los gobiernos se preocupan por recaudar ingresos tributarios básicamente por impuestos indirectos. Eso también es cierto, ¿ya? ¿Debería cambiar? Sí, debería cambiar, porque los gobiernos básicamente recaudar por impuestos directos, pero hacen todo lo contrario. A ver, en esta otra pregunta, allá con esta terminamos, me parece, porque ya son hora de examen, ¿no? A ver, dice, la pandemia que atraviesa el planeta y en especial el Perú ha cambiado nuestra forma de vivir. En los estudiantes no son ajenos a ellos. Muchos se acuestan muy tarde y tienen problemas para levantarse a escuchar sus clases por las mañanas. Juan, estudiante preuniversitario, comenta que con las justas entra a clase a las 8 de la mañana, ya que se despierta casi a la hora de inicio de sus clases. Y él tiene que decidir entre seguir descansando o escuchar su clase. Si decide escuchar su clase, su costo-oportunidad sería dejar de seguir descansando. ¿Por qué se enfrentó a la elección? Por la escasez de recursos, ¿no? Por eso es que él se enfrentó a esa elección, ¿no? Debido a la escasez de recursos. ¿Estamos bien? Perfecto, chicos. Ahora sí. Ahora sí, muchachos, ya es hora de su examen, ¿ya? Vamos a dejar de compartir